Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda tu hermano pastor Miguel Mateo. Una bendición para mí estar acá, me gozo, me siento feliz, estoy gozoso de verles, de estar ahí frente a ustedes. Un día más de vida. Dios nos ha regalado la bendición de estar de pie. Así que seamos agradecidos, demos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la vida, la bendición de estar aquí, de estar de pie. Dios nos ha bendecido con su gracia, con su misericordia y con su amor. Somos más que beneficiados de la gracia de Dios que abunda y nos guarda todo. Bien, en el pasaje anterior o en la serie anterior o la proyección anterior estuvimos hablando acerca del ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento, el contexto, el porqué, el para qué de los ayunos en el Antiguo Testamento. Y para hacer un repaso corto, y tú que no has visto el otro video, te voy a invitar a que vayas y busques el otro video y lo mires. El primer video del contexto del ayuno en el Antiguo Testamento, y ahora estamos en el poder del ayuno, su contexto acá en el Nuevo Testamento. El porqué, las razones del por qué se debe ayunar en este tiempo y cuál es la razón, los textos bíblicos que apoyan el ayuno en esta época. La palabra de Dios nos iluminó referente a que el ayuno de antes era por humillación, cuando se tenía un familiar enfermo, cuando el pueblo estaba en peligro de muerte, cuando había un juicio inminente, el pueblo se acercaba a Dios y buscaba la presencia. Ya lo vimos los ejemplos en la Biblia de todas las manifestaciones, todos los motivos y las razones por las cuales la gente ayunaba, y el por qué la gente consagraba y cuál era el motivo por el cual la gente ayunaba. Pero hoy, en este video, quiero tomar el tiempo para hablarles detalladamente del ayuno, su contexto en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contexto? Porque cuando Cristo muere o cuando Cristo aparece en el mundo, la Biblia dice que hay un cambio y hay lo que es una actualización. La palabra que yo podía utilizar es actualización, porque en el Antiguo Testamento las cosas tenían una connotación, pero Cristo le dio connotaciones diferentes a todo el contexto religioso, el contexto histórico y muchas cosas que estaban en la ley y en la palabra. Cristo la manifestó tal y como deberían de ser. Entonces, el día de hoy quiero tomar el texto más conocido, el libro de Mateo capítulo 4, para iniciar con el ayuno en el contexto histórico y el contexto del ayuno en el Nuevo Testamento, para que le demos con eso de ahí en adelante. Y dice la palabra, Mateo 4, busque su Biblia, el libro de Mateo capítulo 4, y dice así Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Gracias, Señor. Vemos, hermano, que Jesús, como dice Isaías, que vendría un Mesías, vendría un Salvador, como dice Jeremías hablando de este Salvador, Moisés habló de Jesús, todos los profetas en la Biblia se refirieron a Jesús de alguna manera, algunos sabiéndolo, otros sin saberlo, profetizaron de él, gloria a Dios. Pero aquí vemos que después del nacimiento de Jesús y después de la matanza de los niños y de que Juan bautizara a Jesús en el Jordán, automáticamente Jesús se aproxima por mandato del Espíritu, dice, y fue llevado por el Espíritu. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu. Es muy diferente hacer las cosas por nuestro propio yo, por nuestras propias convicciones, que cuando el Espíritu nos guía, cuando el Espíritu nos impulsa. Dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo y ayunó 40 días y 40 noches. Mucha gente dice que el ayuno de Jesús fue con agua. Otros dicen que fue completo. Otros dicen que fue parcial. La Biblia nos revela acerca del ayuno de Jesús, que el ayuno de Jesús fue un ayuno, uno de los más prolongados registrados en la Biblia. 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. Y al día 40 tuvo hambre. Ahora,
¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el motivo, la razón, la esencia por la cual Jesús viene a hablarle a nosotros de ayuno? ¿Por qué nos habla de ayuno? ¿Por qué nos envía la palabra y nos habla de ayunar? Y nos refiere esto iniciando su ministerio, fue ayunar. Porque ya el ayuno, el contexto del Antiguo Testamento de que era para humillación, sigue siendo el mismo. Pero ahora Jesús está diciendo, el ayuno tiene otro contexto mayor. El ayuno es el que va a traer la fortaleza a la nueva guerra que el mundo va a librar. Los hombres de la Biblia, como David, los reyes de Israel, libraron guerras físicas, libraron guerras mano a mano, pie a pie, frente a frente. Pero Jesús viene a traer un nuevo formato donde la guerra ya no es física, sino más bien que la guerra es espiritual. En esta guerra espiritual, Cristo presenta una de las herramientas primarias. Y una de las herramientas primarias en la guerra espiritual es el ayuno. Dice que fue a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice que ayunó y fue tentado por el diablo. Y durante su tentación, mientras era tentado, la Biblia revela que él venció la tentación en 3 facetas. Dice que venció la tentación, venció esas tentaciones que tuvo, y después de allí los ángeles le servían. Y después que los ángeles le sirvieron, dice que descendió de allí, del ayuno, en el poder del Espíritu. Todos hemos escuchado conferencias, mensajes de lo que es el poder del Espíritu, y del nivel que Jesús cargaba, de lo que Jesús recibió, con lo que Jesús descendió del desierto a la tierra. Vemos que el ayuno en ese momento de la palabra le dio algo que es lo primero que nosotros podemos ver. Le dio poder. El ayuno como poder. El ayuno como autoridad, como presencia, como autoridad espiritual. Esa fue una de las primeras manifestaciones que Jesús recibió en su ayuno. Vemos aquí que dice la palabra: Jesús fue llevado para ser tentado. No comió nada. Fue llevado, primero, el ayuno que es guiado, que es impulsado por el Espíritu. Luego, vencer la tentación. Luego, no comió ni bebió. Pero nosotros nos damos cuenta que Jesús enseñó a los discípulos en el monte, en el libro de San Lucas, capítulo 6. El capítulo 6 de San Lucas, a la altura del versículo 16, nos revela algo poderoso. Y dice aquí, lo voy a leer para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Dice: entonces tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando Cristo levantó a este hombre, el de la viuda de Naín, ese muchacho que estaba muerto, lo levantó Jesús. Jesús nos enseñó que para tener poder, para operar en los milagros, para operar en lo sobrenatural, para operar en los dones, para tener poder, autoridad, para usar los dones, para ser usado por Dios, para ser usado por el poder del Espíritu Santo, tenemos que tener ayuno, tenemos que consagrar. Es una herramienta que nos dio para conectarnos, para estar más cerca de Dios, para estar más cerca de la presencia del Señor. Mateo enseña acerca de eso y nos revela algo más poderoso. Mateo, Jesús constantemente vivía enseñando a sus discípulos, acerca del ayuno, acerca de la consagración. Vivía enseñándoles. En una ocasión, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Él le dijo: ahora mismo ellos están bajo mi cobertura.
ahora mismo ellos están siendo cubiertos por mi cobertura. Ellos no tienen necesidad de ayunar porque donde quiera que yo va, yo sano a los enfermos, yo echo fuera a los demonios. Ellos están ahora mismo, como dice el texto, están de fiesta, están en celebración, están en gozo. Pero dice la Biblia que cuando el Señor les sea quitado, ellos ayunarán, dando una referencia de un ayuno en el futuro, a lo que muchos teólogos bíblicos quieren eliminar o quieren atacar. El ayuno en la Biblia y decir que ya Jesús ayunó. ¿Y por qué Jesús le responde a los discípulos de Juan? Una conversación entre Jesús y los discípulos de Juan. Él le dice a los discípulos de Juan, ellos ahora mismo no tienen necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo, aquí está la unción, aquí están los milagros. Yo estoy operando en la tierra, yo camino sobre las aguas, todo lo que ellos necesitan, ellos lo tienen. Pero Él les dijo, cuando ya el novio sea quitado, ellos ayunarán, refiriéndose a la necesidad imperativa que iba a tener la iglesia de ayunar en esta época. De ayunar en esta época. Y que tenían que ayunar, porque en una ocasión la Biblia revela que Jesús estaba en el monte orando. Y dice la Biblia que los discípulos estaban reprendiendo un demonio. Reprendían un demonio y el demonio no se iba. Y ellos reprendían el demonio y el demonio no abandonaba el cuerpo. Era un demonio lunático, no abandonaba el cuerpo y el muchacho estaba atormentado. Cuando Jesús llegó, el padre del muchacho endemoniado le dice al Señor, Señor, he traído mi hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron reprenderle. La Biblia dice que Jesús reprendió el demonio y le dijo, demonio, espíritu sordo y mudo, sal de él. Cuando reprende el demonio, Jesús luego a solas le dice y habla con ellos, porque ellos se sintieron impotentes, se sintieron indignados, se sintieron mal porque no pudieron reprender el demonio. Se sintieron mal porque no pudieron reprender el espíritu. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal porque no hemos podido reprender un demonio? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido mal porque en cierto momento hemos tenido que reprender un espíritu, pero el espíritu no se ha ido? Hemos tenido que reprender un demonio y el demonio no se ha movido. A los discípulos les pasó esto. Le pasó que ellos querían reprender un demonio y no pudieron. Y Jesús le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Refiriéndose a ¿qué? A ellos. Le dijo, ustedes, para que este género, aunque hay gente que dice, y los teólogos dicen que Jesús estaba hablando de la incredulidad, y ese género de incredulidad no salía si no era con ayuno y oración. Pero yo no creo que solamente la incredulidad, sino que todos los espíritus no salen si no hay ayuno y oración. Ningún espíritu puede salir si no hay ayuno y oración. Y ahí voy a basarme en uno de los principios del ayuno para esta época. El ayuno como método de liberación o de liberación progresiva. ¿Qué es la liberación progresiva? ¿De qué se trata la liberación progresiva en el ayuno? El hombre, cuando Cristo llega a él, lo liberta de los espíritus que le atan. Lo liberta de los espíritus que lo están atando. Los demonios salen fuera, automáticamente alguien viene a Cristo. Pero en el hombre, dice la Biblia, hablando del apóstol Pablo, el hombre está viciado. O sea, el hombre queda con todas esas costumbres, esas mañas, queda con todas esas conexiones, todo ese arrastre de pecado, de mundanalidad, de falsedad interno, todas esas conexiones del mundo. Y Jesús dice que para ser liberado, para ser plenamente libre, tenemos que conectarnos con la palabra, pero con una vida consagrada. La consagración va a ir progresivamente sacando los espíritus inmundos que están dentro de la gente. Va a ir liberando, sacando toda conexión con el mal, porque están los espíritus, pero están los hábitos de pecado. Y cuando uno habla de hábitos de pecado, la gente dice, hábitos de pecado, sí, los espíritus se van, pero los hábitos de pecado es con lo que uno tiene que combatir. Los hábitos de pecado son con los que nosotros tenemos que combatir todos los días.
tenemos un combate diario con nuestros malos hábitos que nos impulsan o nos dirigen a pecar. La Biblia dice, hablando Jesús en este contexto, diciendo, este género, ese espíritu inmundo, no puede salir fuera si no es con ayuno y oración. No sale fuera si no es con ayuno y oración. La Biblia habla de que Jesús dice que el Padre recompensa a los que ayunan de manera correcta, refiriéndose a que nosotros los creyentes, ya en esta dispensación, en este modelo, no podíamos ayunar como ayunaban los fariseos, como ayunaban los sacerdotes, como ayunaban esa gente. La Biblia dice que ellos ayunaban y salían a las plazas para ser vistos de los hombres, que los hombres vienen que están ayunando. Jesús dijo, ustedes cuando ayunen laven su rostro para que los hombres no vean que están ayunando. O sea, refiriéndose a que el ayuno de cierta forma tiene códigos o tiene procedimientos, tiene estratégicamente y puntualmente códigos de cómo se debe hacer. No debe hacerse para llamar la atención, no debe hacerse para llamar la atención de la gente. Jesús nos enseñó con su vida, el poder del ayuno. Nos enseñó en cada milagro, en cada manifestación, nos enseñó acerca del ayuno. Nos ministró, nos enseñó que nosotros teníamos que ayunar. Teníamos que ayunar para poder ministrar en el poder del Espíritu. Para poder ministrar bajo la unción del Espíritu. Es difícil que nosotros como creyentes muchas veces no entendamos en el contexto de hoy que el ayuno tiene poder. Y hay mucha gente que ahora ni siquiera ayuna ya. Hay gente que ya no ayuna porque le dijeron que no, que el ayuno no era importante. O te dijeron que el ayuno solamente era para los predicadores. O te dijeron que el ayuno solamente era para los pastores. O alguien te dijo que solamente los profetas ayunaban. El ayuno no es solamente para poder. El ayuno es esa herramienta que nos ayuda a equilibrar lo que es nuestra humanidad. Nuestro viejo hombre que siempre quiere ponerse por encima. Hay un viejo hombre que siempre quiere estar encima del hombre espiritual, el hombre carnal, con el cual nosotros combatimos, la concupiscencia, que solamente se sujeta en ayuno y oración. Ese viejo hombre que siempre está atacándonos. Ese viejo hombre que siempre nos está enfrentando. Hay momentos donde la fe por sí sola no es suficiente, donde tenemos que poner ayuno, aplicar ayuno para ayudar a lo que es nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. La Biblia dice, respecto al ayuno, ya en el ámbito no de Jesús, porque algunos me dirán, sí, pastor, me está hablando de Jesús. Jesús ayunó, Él lo hizo y Él ayunó 40 días por mí. Voy a hablarle ahora en el contexto del ayuno, el ayuno y la iglesia. El ayuno y la iglesia. De eso le voy a hablar ahora. Porque ahí hay otro problema del cual nosotros tenemos que tener pendiente. El ayuno y la iglesia. La iglesia de hoy debe ayunar. ¿Dónde usted me busca texto bíblico que la iglesia tiene que ayunar? Bueno, vamos a buscar los textos bíblicos. Vamos a compartir el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1. 13, verso 1. Y lo voy a compartir eso, escúchelo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Esta es la iglesia primitiva. Ya Jesús no está en la tierra. Dice que ellos estaban ministrando, o sea, sirviendo, ministrando, ministrando en ayuno. Oiga, ministrando en ayuno. La iglesia primitiva entendía que el ayuno era una herramienta de mantenerse en constante comunión con Dios. Y la Biblia dice que ellos estaban ayunando. Y en ayuno y en ministración, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, le dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. ¿En dónde estaban? En ayuno. Contexto del Nuevo Testamento. Nuestra vida actual. Para lo que dicen que era antes, que ahora no. Nuestra vida actual. Estaba en la iglesia ayunando, buscando la revelación. Uno de los beneficios que el ayuno le trae a esta generación es que el ayuno trae revelación. El ayuno busca traer la voz de Dios como lo hacía antes. El ayuno llama la atención de Dios y trae palabra profética. El ayuno. Dice, ayunaron en grupo mientras ministraban al Señor. O sea, ya hay lugares donde no se proclaman ayunos. Ya hay iglesias donde no se proclaman ayunos colectivos. Por eso hay esa falta de unción, esa falta de poder. La teoría no lo es todo. Nosotros no podemos reprender al diablo con teoría. Los demonios no salen con teoría. Los espíritus inmundos no salen con seminarios ni teología. Y son buenos, y son poderosos, y son beneficiarios, y son de bendición. Los seminarios, los cursos, la teología, todo eso es, mire, una bendición. Pero a eso hay que agregarle y mantenerle el principio de la consagración y el ayuno. Ayunar en grupos. La iglesia que estaba en Antioquía estaba ayunando, buscando dirección, buscando la palabra, buscando el favor de Dios, buscando la presencia de Dios. La iglesia estaba buscando la revelación del Espíritu, las instrucciones de Dios. Por eso hay gente que están como adivinando en el reino, que tú no sabes ni qué es lo que van a hacer. Nada de lo que hacen funciona. Hacen esto y no pega, hacen aquello y no funciona, hacen lo otro y no funciona. Porque no están buscando los procedimientos. ¿Qué hizo la iglesia cuando quería que Dios les revelara acerca del profeta? Buscaron a Dios en ayuno. Ayunaron y oraron como preparación para enviar a Pablo y a Bernabé. Ayunaron y oraron como preparación. O sea, ayunaron y oraron como preparación para enviarlo. Oiga esto. Es la Biblia que lo dice. El ayuno acompañado de oración puede practicarse en grupo cuando se sirve al Señor. El ayuno y la oración se puede practicar en grupo. Cuando uno le sirve a Dios, puede hacerlo. La iglesia en Galacia, en el capítulo 14 de Hechos, no estamos lejos, mire, voy ahora mismo, estamos aquí cerca. Capítulo 14 de Hechos, 14, verso 21, nos revela algo poderoso. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando a los ancianos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y haciendo oración con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oiga esto. Después de que esta gente sale a su viaje misionero, Pablo y Bernabé van a Iconio. La Biblia dice que cuando ellos van,
levantan allí una gran cantidad de discípulos, levantan gente y los instruyen y los preparan en ayuno y oración y los consagran y lo dejan delante de Dios. O sea, vemos el ayuno en el Nuevo Testamento. Aquí está como consagración, como preparación para ejercer cualquier función, para predicar un mensaje. Es bueno prepararse en ayuno y oración, buscando la revelación de Dios, pidiendo a Dios que te dé el mensaje que el pueblo necesita. Porque ¿cómo uno sabe lo que el pueblo necesita? Por intuición, porque te lo cuentan, o porque fuiste a la presencia de Dios en ayuno, invocaste a Dios y Dios te reveló, y Dios te mostró. Dice aquí, hay otro tipo de ayuno en grupo, que en esta ocasión fue para consagrar a las personas que iban a ser enviados. Y dice la Biblia que se practicó en cada iglesia donde el apóstol Pablo iba, se practicaba eso. Para las personas que dicen que no, sino que en todas las iglesias, incluso la nueva, esas iglesias que estaban en la parte de Asia Oriental, iglesias que eran de personas que no eran israelitas, que eran gentiles, asimilaron el hecho del ayuno, porque ya los judíos lo conocían. Los judíos ayunaban los sábados y ayunaban muchos días, tenían su día de ayuno. Todavía el día de hoy tienen su día para ayunar. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana y los sacerdotes ayunaban. Tenían una consagración, un ayuno como costumbre. Pero ya, cuando Cristo viene, que el apóstol Pablo empieza a evangelizar por todas partes, entonces también empieza el ayuno a ser parte de la vida de la iglesia, de todas las iglesias que estaban levantando en aquellos lugares. Vemos que en Galacia empezaron a ayunar. En Antioquia empezaron a ayunar. Oiga, ya el ayuno se sale del contexto de Israel, de los judíos, y se pasa a lo que es los gentiles. Ya no solamente se está consagrando en la sinagoga, sino que las iglesias que son levantadas también adquieren lo que es la visión del ayuno, como consagración, como preparación, como eje, como centro. O sea, para que nosotros entendamos lo que tiene que ver con el ayuno en el Nuevo Testamento, contexto de ayuno en el Nuevo Testamento, un contexto histórico por la Biblia de los ayunos en el Nuevo Testamento, a lo que muchos de nosotros debemos de prestarle atención, a lo que muchos de nosotros tenemos que prestarle atención y oído. La palabra de Dios habla acerca del ayuno. El apóstol Pablo en su ministerio ayunó. Como ministro ayunó y se acercó a Dios y buscaba la presencia y buscaba la compañía o la aprobación de Dios, y siempre que él podía ayunaba buscando la presencia del Espíritu Santo. El apóstol muchas veces vemos en la Biblia que ayunaba, muchas veces vemos en la palabra que consagraba, que se levantaba delante de Dios a ayunar, que se levantaba delante de Dios a hacer ayuno. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, nos revela ese punto de que ahora en el Nuevo Testamento todavía tenemos el motivo, tenemos la razón, tenemos que ayunar porque la palabra de Dios lo dice, porque es la palabra de Dios que nos envía. La palabra de Dios nos dejó esa herramienta, el ayuno como una herramienta de bendición, el ayuno como esa herramienta de bendición para hacer la voluntad de Dios. La iglesia que no tiene ayuno no tendrá poder. La iglesia que no tiene consagración no tendrá manifestación poderosa, no caminará bajo esa bendición. Ya para concluir, estoy casi a punto de terminar este video, pero quiero que ustedes, en el nombre de Jesús, escuchen esta reflexión. La iglesia de Cristo tiene una herramienta muy poderosa, una herramienta muy especial, y se llama la consagración. El ayuno es una herramienta especial para la iglesia de esta época y de aquel entonces. Todavía el ayuno sigue siendo eficaz, sigue funcionando y sigue teniendo poder. Este fue otro ayuno, este fue otro capítulo de la serie El Ayuno, de la serie
el ayuno, el poder del ayuno. Vimos el contexto histórico en el Antiguo Testamento y vimos ahora el contexto histórico del Nuevo Testamento. En la próxima serie le vamos a estar compartiendo beneficios del ayuno, los beneficios del ayuno, que es el próximo video que vamos a hacer, los beneficios del ayuno, una gran bendición. Los beneficios del ayuno, guarde ese tema por ahí que usted lo va a ver, los beneficios del ayuno. ¿En qué nos beneficia? ¿Qué nos bendice? Los beneficios del ayuno, educando al pueblo de Dios, los beneficios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios nos ha bendecido en este día con una bendición especial. Estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Espero que tú compartas este video, le dé like, se lo envíes a alguien, que alguien lo reciba, que alguien se conecte con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer una oración por ti, muy breve, para que Dios esté bendiciendo a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, cada hermano, cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, derrama la unción, derrama tu espíritu, Señor. Dios mío, rompe las cadenas, que los que no pueden ayunar, Padre, puedan volver a ayunar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de ti su hermano pastor Miguel Mateo. Recuerden buscarme en todas mis redes sociales como Miguel Mateo, Facebook, en Instagram, por todas, Miguel Mateo, y en YouTube, Miguel Mateo Oficial. Dios te bendiga y Dios te guarde.